Bueno, estamos ya de vuelta en la segunda parte de la sesión. Estamos comentando el ensayo de qué es responsable la universidad pública, porque me interesa destacar primero la importancia de estas dos fuentes de consulta que considero indispensables y siempre recomiendo aquí en el Seminario de Epistemología de la Educación el texto tanto de Werner Jaeger, ¿no? Acerca de la paideia. Ahí ustedes van a encontrar también una definición muy puntual de qué es la educación. Es un texto muy amplio y relaciona o vincula la idea de educación a muchos campos de la vida clásica, ¿no? De la vida que cultivaron los griegos en el origen de nuestra cultura occidental. La idea de educación vinculada al arte, a la ciencia, a la sociedad, ¿no? Y está esta otra obra de historia de la pedagogía de Nicola Bagnano, para poder ver las diversas etapas de la educación. Pensaba ahora en el intermedio que hemos tenido, que la pregunta que hemos hecho como guía de nuestro trabajo, si la educación puede ayudarnos a encontrar un conocimiento esencial de la vida, hay que aplicarla a cada una de las lecturas que hagamos, ¿no? Es decir, en la obra de Jan Patočka, o al menos en este acercamiento muy, muy básico, pero sin duda es una invitación, eso es lo que hay que valorar ante todo, ¿no? Entrar en contacto con estos autores, con el mundo que pensaron, el mundo que vivieron y el modo como lo comprendieron. Bueno, sería muy interesante que como tema de sus carteles de investigación al final de nuestro seminario, el tema fuera ese, ¿no? Si en la obra de Patočka o de Henry o de Zambrano o de Gadamer, cualquiera de los autores que están contemplados a comentarse aquí, si a partir de la obra de ellos es posible encontrar a través de la educación un conocimiento que nos conduzca a reconocer la parte esencial de la vida, ¿no? El ámbito o el horizonte esencial de la vida. Si se dan cuenta, como lo comentamos desde la primera sesión, ya hay ahí varios conceptos que requieren nuestra revisión cuidadosa, requiere que llevemos a cabo este ejercicio de diálogo y ojalá que también puedan llevarlo a cabo ustedes con sus estudiantes o con las personas a las que les preocupe y les interese el tema de la educación, ¿no? Creo que a todos debería de interesarnos en mayor o menor medida, sobre todo por esa relación íntima que tenemos con el sentido último de la educación, ¿no? La cuestión del cuidado, la idea del cuidado. Esa idea va a evolucionar con el tiempo, va a tener muchos sentidos, muchas acepciones, y el hecho de que tenga muchas maneras de explicarse qué sea la educación en las diversas etapas del desarrollo de la historia de la educación en Occidente, obedece en buena medida a la presencia de las instituciones que hicieron posible el cuidado del conocimiento, que debe convertirse siempre en un cuidado de la vida, ¿no? Como eh, pueden ustedes revisar o ya revisaron en este ensayo, el que les estoy proyectando, bueno, las instituciones también pasan por sus respectivas dificultades para preservar la cultura o bien para transformarla. A veces esa transformación no implica que sea siempre para mejor, y el ejemplo lo tenemos en la lectura del ensayo de Michel Henry, que mucho de lo que incluso puede llevar a cabo el ser humano, y recuerden que es un poder que está sujeto a la vida, que es posible gracias a la vida, bueno, la aplicación de ese poder no siempre busca el cuidado de su fuente, el cuidado de aquello que le da apertura, es decir, la vida misma, e incluso va contra ella, ¿no? La somete, la estandariza, disminuye su propósito. Y creo que eso también hacemos cuando le asignamos a la educación tareas que no le corresponden de modo esencial. He puesto mucho este ejemplo, sé que puede causar debate,
de que al educarnos, no, la finalidad no es encontrar un trabajo, ¿no? O sea, educarnos me parece que tiene que ver con, lo dijimos antes de nuestro descanso, aprender a reconocernos a nosotros mismos, saber qué es lo que queremos, ¿no? Qué tipo de experiencia de vida buscamos. Y eso debe de estar presente en el corazón de las instituciones, nada menos, me parece que con mayor amplitud, con mayor compromiso en la educación superior. Por eso es que desarrolla estas notas, también de la mano, no solo de estos dos libros que ya les recomendé, también de la mano con dos autores, Michel Henry, para ver que lo que confrontamos, aquello con lo que luchamos, pues es nada menos que un resurgimiento de la barbarie, ¿no? ¿Cómo interpretar esa barbarie? Pues como la falta de cuidado a la vida misma, ¿no? La barbarie tiene que ver con participar y pertenecer a un sinnúmero de procesos sociales, culturales, formativos incluso. Esa es la mayor desgracia, que dentro de la formación incluso no se piense en el cuidado de lo esencial de la vida, sino que se vaya contra ese cuidado, ¿no? Eh, en muchos niveles, ¿no? A veces es un ataque violento y directo, a veces son medios y mecanismos más sutiles que finalmente nos distraen del verdadero propósito de educarnos, ¿no? Ante eso, yo planteaba cuáles serían las tareas que debe de enfrentar o de asumir la educación, sobre todo la educación superior. Previo a ello, como les menciono, eh, sigo teniendo muy en clara la consideración y la urgencia de leer a Michel Henry, pero también cito a otro autor, que es Jacques Derrida, un autor del que no les he compartido material, pero recomiendo la lectura de la obra de Jacques Derrida, filósofo francés también, que podría eh, permitir un diálogo, una profundización, ver con más detalle estos aspectos que ahora decimos, que estamos comentando, ¿no? Derrida, en el texto Universidad sin condición, va a elaborar un supuesto de qué pasa si la educación no busca estos fines de los que estamos hablando, ¿no? O sea, vean ya el título mismo de la disertación de Derrida, Universidad sin condición. Que bien la universidad puede estar condicionada, o la educación superior, la educación ya en esa etapa de la vida donde inevitablemente las circunstancias nos obligan a enfrentar un mayor número de responsabilidades y de desafíos, ¿no? La educación para adultos también podríamos llamarle, ¿no? Así le llamaba Martin Buber también, ¿no? La educación para adultos, la educación que forma el carácter. Esto no significa que no haya que atender la educación en los otros niveles. Los otros niveles también tienen sus propios desafíos, sus propios retos. Y algo que aprendí de los compañeros, compañeras, también de este seminario, en la versión anterior a la que ahora estamos tomando, era una idea que me pareció muy rescatable y por eso también la comparto, ¿no? Decían los compañeros de ese seminario que no podemos profundizar solo en la educación superior y creer que ahí es en donde se tiene que dar el cambio profundo en nuestra manera de pensar. Debe de cultivarse eso pues desde la infancia, ¿no? Porque justo, tomando en cuenta el comentario también que se hacía hace un momento, justo es en la educación que nosotros podemos encauzar con nuestros estudiantes en todos los niveles, que tal vez ellos aprendan que lo importante ante todo es el cuidado de la vida. ¿Cuántas familias no se han apartado de este principio de la formación, no? Y lo que hay es conflicto, lo que hay es destrucción, lo que hay es violencia, muchos aspectos que no podemos eludir, que no podemos fingir que no son reales, son reales. Por eso es que nuestros estudiantes eh, llegan a las clases profundamente heridos, cansados, decepcionados. Es decir, ese desánimo, esa indiferencia, tenemos que entender las razones por las que la mayor cantidad de nuestros estudiantes no parece estar comprometidos con lo que queremos nosotros enseñar, ¿no? Porque claro, muchas veces hay en ellos ante todo esa necesidad de resolver los conflictos a nivel personal, que se van experimentando desde la infancia, ¿no? Incluso también sin que haya que pensar que todo el tiempo
hay como esta crisis de la familia que existe, pero puede que también haya familias que procuran dar lo mejor a sus, a sus hijos, ¿no? A los más jóvenes de casa, pero también hay como una cuestión ahí en la actitud propia. Volvemos al tema de la subjetividad. No hay un modelo, no hay un patrón, no hay un estándar de la subjetividad. Es diversa, ¿no? Como tan diversos son los caminos para encontrar lo esencial de la educación, ¿no? Habrá quien comprenda que esto ha sido importante luego de un largo recorrido, tal vez trabajando en una dirección contraria, pero bueno, como decimos, ¿no? Tarde o temprano nos cae el 20 de que lo importante siempre fue preservar el cuidado de la vida, ¿no? Dignificar la vida, hacer que la vida diera lo mejor de sí a través de nosotros. Y eso pues es difícil de percibirlo en el momento mismo, como difícil es darnos cuenta ahora mismo que estamos vivos y que esto que logra la educación, transmitir ideas, compartir conocimiento, escuchar a los otros, pasa necesariamente por una experiencia profunda de la vida. Bueno, yendo aquí a lo que considero son los principales compromisos o tareas de la educación, ya no solo diré superior o universitaria, sino la educación en el amplio sentido de las diversas etapas que recorremos para educarnos, ¿no? Un primer compromiso, y esto ya me permite vincularlo también a la autora que leeremos a continuación, María Zambrano, es conservar y mejorar las condiciones materiales y espirituales de nuestra cultura, ¿no? Y explico lo siguiente, esto significa despertar una conciencia de pertenecer no solo a la barbarie, porque bueno, eso ni siquiera hace falta que nos demos cuenta. Muchas de nuestras decisiones, de nuestras acciones, reflejan efectivamente la falta de sentido de vida, la pérdida de lo esencial y proyecta pues ese desastre, ¿no? Que es otro término que se ocupa para hablar del mundo actual, ¿no? La catástrofe, dice Miguel García Baró, a la que enfrentamos a diario, a veces estando rotos, ¿no? Es decir, esta metáfora de que no con muchas ganas, sino con muchas dudas y preguntas, es como intentamos sacar adelante pues este mundo que se nos presenta siempre con muchos desafíos, ¿no? Bueno, ¿qué hemos de hacer a través de la educación? Digo acá, conservar y mejorar las condiciones y materiales de la cultura, despertando un sentimiento de pertenencia no solo a lo que estamos perdiendo, sino a, como escribe Werner Jaeger en La Paideia, pertenecer a esos ideales de la formación, ¿no? Y no es un ideal inalcanzable. Ya dijimos, el ideal de que educar significa despertar el cuidado. Decían ustedes la semana pasada, el arte del cuidado de la vida es algo que está cercano a nosotros, nos pertenece, nos permite distinguirnos incluso de otras formas de seres vivientes, ¿no? Porque solo en nuestra condición humana se experimenta profundamente ese desafío, ese reto y ese deseo de pertenecer, ¿no? De pertenecer, como leímos en el ensayo anterior de Educar contra la Barbarie, aquello que dignifique la vida, que nos ayude a descubrir su belleza, que nos ayude a vivir conforme a una visión ética de las cosas, en fin, ¿no? Claramente, digo acá, ser en el mundo, como le llama otro filósofo, Martin Heidegger, no puede producirse por medio de sistemas de pensamiento, no. Profundizar en qué sea la vida no puede ser por vía de la teoría de la vida, no. No puede haber una ciencia, una disciplina, una fórmula que agote lo que significa la vida. Por lo tanto, la búsqueda de conocimiento que nos lleve a lo esencial de la vida no puede ser un conocimiento que esté subordinado, que esté condicionado a probar tal o cual sistema de pensamiento. Esto es interesante porque al leer textos como el de Michel Henry o el de María Zambrano o el de Freire o el de Gadamer, cualquiera de estos, no es para decir, ah, es que a tal concepción de la educación le hizo falta tomar en cuenta los elementos de estos autores.
Más que buscar la corrección de los sistemas ya establecidos, buscamos que la vida salga de esos sistemas. Eso es algo que hay que leer con mucho cuidado en la obra de María Zambrano cuando habla de la educación. La educación, en tanto que formación, en tanto que cuidado de la vida, no puede pertenecer, no puede estar apresada por cualquier sistema, por ningún sistema, ¿no? Y para ello, lo que propone la autora es la perspectiva de una educación basada en, ella le llama así, la poética del pensamiento, ¿no? Una vida poética, una vida contemplativa, una vida libre. Y eso es muy bello. No significa que por eso tenemos que renunciar a nuestros compromisos laborales, los cuales cada vez son más pesados, ¿no? En este momento estoy también dando un curso a los profesores de la universidad en el área de desarrollo humano y bueno, las experiencias por las que han atravesado los docentes enfrentando la pandemia, la inseguridad, enfrentando el cambio de la clase presencial a la clase en línea, bueno, realmente los tiene y nos tiene cansados, preocupados, decepcionados. Hemos pasado por muchas experiencias. Lo importante acá es saber que eso tenemos también que resolverlo y lo que nos mantiene en pues esta insistencia de mejorar en nuestra docencia, en nuestro ejercicio de la educación, pues es que justo buscamos, tal vez no es que seamos muy conscientes de eso, pero buscamos que la vida logre salir de cualquier sistema que la prese y la condicione y la empobrezca, ¿no? O sea, la vida posee un sentido tan profundo que hace que cada detalle de la vida misma, de la cotidianidad, sea valorado, sea visto desde otra dimensión, ¿no? Eh, y digo más adelante, no sé si ya si lo estoy proyectando acá, bueno, es que yo tengo el texto impreso, por acá digo, ajá, aquí en esta parte digo lo siguiente, ¿no? Si creemos que la educación consiste en adquirir conocimientos, perdemos de vista que estamos en una época que ya nos da conocimientos al infinito, ¿no? Por eso aquí quiero distinguir lo que la doctora Célida Godina, quien fuera mi profesora, mi maestra en la formación filosófica en la universidad, siempre insistía, y siempre insiste en eso, ¿no? Que educar no es dar información, educar es despertar la conciencia, hacer cambios. Eso es importantísimo, ¿no? Entonces, eso nos ayuda a saber, en el marco de la epistemología educativa, que dar información sobre cualquier tema no es educar, ¿no? Porque educar necesita que uno despierte, pues, de ese estado sonámbulo en el que nos movemos la mayor parte del tiempo, es decir, sin tomar plena conciencia de por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Antes de llegar al segundo punto, entonces, destaco esto, ¿no? Digo acá la universidad, pero ampliemos el sentido y digamos la educación en cualquiera de sus niveles, es responsable de ayudarnos a conquistar un sentido de vida que pueda realizarse con los medios que la misma educación sea capaz de producir. No vamos a ciegas, no vamos sueltos, no, vamos cobijados por la cultura. Es verdad, como ya lo dijimos, que mucho de lo que esta cultura ha producido va en contra de la vida en este momento, pero no solo hay eso, también está todo lo demás. Sorprendentemente, aun cuando vivimos bajo la época del régimen de la información virtual, donde todo tiene que digitalizarse, todo tiene que volverse un contenido en redes sociales, sorprendentemente aún pervive la presencia del libro impreso. Un fenómeno así solo puede ser valorado, apreciado por quien educa en valores, por quien educa en principios, por quien educa con la expectativa de que los estudiantes pues descubran una forma de vida que sea propia,
que no reproduzca el estereotipo que le impusieron sus familiares, sus padres, ¿no? Que no reproduzca el estereotipo de la colonia donde vive, ¿no? En donde lo que hay es violencia, indiferencia, ¿no? Discriminación. No, que se haga de su propia vida, esa conquista de la vida en amplitud, como muy bellamente le llama Patochka, ¿no? Y cada uno sea, pues, el responsable de la historia que está contando de su propia vida o de sí mismo, ¿no? O de sí misma, ¿no? Entonces, acá lo vinculo a lo que podemos entender por cultura, también eso ustedes lo podrían comprobar, lo podrían profundizar en el texto de Werner Jaeger, que al hablar de la cultura hablamos de un permanente proceso de humanización, ¿no? Que es dirigido, que es conducido por una permanente formación, en todo, en el amplio sentido, ¿no? Formación de hábitos, formación de expectativas, formación de convicciones, que es de lo que nos va a hablar Zambrano. El segundo aspecto que considero es una tarea fundamental ante el mundo donde resurge la barbarie y los maestros, las maestras, la educación como tal, parece no saber muy bien qué dirección tomar, es contar con un ideal de ser humano para mantener a salvo los fundamentos de la convivencia. Esto está amplísimamente desarrollado en la pedagogía de Paulo Freire, ¿no? Que educar es para aprender a convivir de una manera cordial con los otros. Una idea muy linda, también la hay en otros autores. Michel Henry, en capítulos posteriores a la barbarie, también toca el tema de la convivencia, pero él le llama la intersubjetividad, ¿no? El encuentro con los otros y el modo como podremos hacer frente a pues todos estos impedimentos por una cultura de la vida. Bueno, Henry también nos propone una, eh, una educación, una formación donde nos encontremos todos, nos podamos ver entre todos como seres humanos, ¿no? A esto, bueno, hay que sumar entonces la idea de que la educación, cuando hay una transmisión del conocimiento que apunta a lo esencial de la vida, implicará reconocer al otro en su justa dimensión humana, ¿no? ¿Cómo lograrlo? Bueno, eso pues depende mucho de eh, la sensibilidad que tengamos nosotros, los que participamos en los procesos educativos, para evitar pues lo que es muy común en la cultura, lamentablemente en este momento, o en el medio social, mejor dicho, ¿no? El rechazo, la discriminación, ¿no? Y que lamentablemente mucho de eso ha sido llevado incluso al medio educativo, ¿no? Y fomentado, es lamentable decirlo, pero real, fomentado incluso en las aulas. Ya no en las aulas presenciales, estamos otra vez viviendo este proceso de cambio, de vuelta a las instituciones, de vuelta a la presencialidad, pero mientras se ha mantenido y seguro se seguirá manteniendo para otro tipo de dinámicas esta versión de la educación en línea o a distancia, bueno, nos damos cuenta de lo difícil que ha sido tener una visión uniforme del fenómeno educativo, porque no todos pudieron tener acceso a la educación en línea, porque pusimos el ejemplo la semana pasada, si lo recuerdan, no tuvimos una visión de que la casa también era un lugar para la formación y entonces no hay donde estudiar. Uno se tiene que adaptar más o menos aquí y allá, donde haya un espacio disponible en casa, ¿no? Entonces, claro, todo esto tiene que ver con un cambio en nuestra manera de pensar la educación. Creo que es lo mejor que podría darse en este seminario de epistemología de la educación, cambiar nuestra manera de ver, de pensar y de definir la educación. Y por último, otra tarea, no son las únicas, pero considero que estas son las más urgentes, habría que ver cómo la educación nos tiene que hacer responsables de comprender lo esencial del tiempo que vivimos. No podemos renunciar a esto, hay que enfrentarlo, ¿no? No podemos fingir que no pasa nada y que la educación
simplemente nos da manos llenas aquello, aquello que buscamos. Hay que trabajar mucho, ¿no? Hay que revisar mucho, dialogar mucho, pensar mucho, escribir mucho, ¿no? Y digo mucho no en cuanto a cantidad, sino en cuanto a esfuerzo, ¿no? Si escribir mucho no es que entreguen 15 páginas, no, pero que sea un ejercicio reflexivo, que no solo sea dar información, dijimos, que no parezca solo que quedan ahí un par de ideas expuestas. No, 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 ¿cómo te comprometes o que escribes como educador o educadora? ¿No? Ahora, saber qué es lo que pasa en este momento, cómo está el mundo, para entender afirmaciones tan fuertes como la de Michel Henry, que vivimos una época donde resurge la barbarie, pues tiene que ver también con cómo nosotros en la educación y a través de la educación estamos también exponiendo lo que pasa en el mundo, ¿no? Creo que eso es un trabajo que hacemos permanentemente los maestros, las maestras, ¿no? Nunca dejamos de mencionar que las circunstancias son difíciles y que por eso tenemos que esforzarnos mucho. Y más adelante, ya casi al término de esta parte del texto, con eso también vamos a terminar para darle paso a al apartado de Zambrano. Digo acá lo siguiente, pensando en el filósofo Karl Jaspers, digo que la universidad pública, pero hemos dicho entonces que bien aplica o el sentido profundo es sobre la educación en general, es responsable de analizar los cambios fundamentales que han atravesado Occidente. Estas dos fuentes que yo les he recomendado les podrán ayudar para entender qué es esto de la educación occidental, hasta hacernos comprender cómo es que dimos, ¿no?, a luz una época tan problemática como la que vivimos. O sea, ¿por qué volver al tema del cuidado de la vida? Porque al apartarnos de esta inquietud esencial de la educación, engendramos un mundo problemático. O sea, no se trata solo como de una propuesta entre otras, no solo es como educar para la vida, educar en valores, educar en principios, no. Todas esas propuestas fueron incompetentes, fueron bastante limitadas para responder a la crisis profunda que atraviesa nuestra cultura. ¿Qué se sabe de la educación activa? ¿Qué se sabe de, pues, la educación crítica y de sus muchos representantes? ¿Qué se sabe ahora del constructivismo? ¿No? Tiene, tiene un par de décadas que eso fue funcional, porque obedecía a un contexto histórico donde todo era producción, donde todo era hágalo usted mismo, sigue vigente, pero nos damos cuenta de que ese modelo de autoformarse ha llevado también al fracaso, porque hace falta que haya diálogo. No se puede aprender lo esencial sin diálogo. No es que solamente acá tú te pares frente al mundo y digas, bueno, yo por mí mismo, no, con mi propio esfuerzo fue que logré, no, eso es difícil, ¿no? O sea, recuerden desde la época de los griegos, recuerden cómo es que la sabiduría nace del diálogo. Hay que leer ahí los diálogos de Platón, el diálogo acerca de la belleza, acerca de la virtud, ¿no? Para descubrir en ellos que la educación, si va hacia lo más simple, es porque restablece la función formativa, transformadora que posee el diálogo, el arte de la conversación, si lo quieren decir así, así se le viene diciendo desde la Edad Media, ¿no? Bueno, este compromiso por la historia que ha de asumir la educación es también para aprender a vivir bien el presente, digo acá, ¿no? Vivir bien el presente, comprometidos con el cuidado de la vida, ¿no? Aprender a vivir sin huir del destino histórico que está alcanzándonos, ¿no? Hay que hacerle frente a todo esto, de lo contrario, nunca encontraremos un lugar donde echar raíces, ¿no? Donde, donde vivir la experiencia de arraigo, que es precisamente la que nos propone María Zambrano, ¿no? Bueno, voy a dejar de proyectarles este material, ustedes lo tienen, lo pueden trabajar con más detalle.
para que podamos pasar al texto de Zambrano. Sobre este texto, no sé si tengan alguna pregunta, algún comentario. La idea es que pueda vincularnos a la lectura de Zambrano y también de Freire. Sí, Adelante. sí, doctor, perdón. La vocación, lo que habla de la vocación, porque lo menciona mucho y creo que al menos a mí no me queda lo suficientemente claro, porque le habla como que es una profesión, por lo despoja de su sentido primordial, haciendo el equivalente de una ocupación o simplemente el hecho de ganarse la vida como tal. Pero luego lo vuelve a mencionar como un destino del ser humano que puede quedar reducido en un empleo para tener algo asequible, ¿no? Entonces me queda muy como que vaga la idea. No sé si me lo pudieras hacer favor de aclarar, para que sea la redundancia. Claro, claro, claro. Sí, sí, por supuesto. Adelante, por favor, sí, la siguiente intervención. Ah, pues o sea, donde yo pude llegar a leer o entender, es que también habla mucho acerca de esto del maestro, ¿no? Pero que no, o sea, que sí, que el maestro es un rango supremo, por así decirlo, y bueno, ahí también lo dice, pero pues que ha tenido pruebas y pruebas con exenta dificultad, ¿no? Como así lo dice, para poder llegar a ser, ¿no?, un maestro, ¿no? Entonces, también menciona que nosotros, pues al momento de llegar a ser maestros, pues llegamos a un conocimiento pues, más profundo, ¿no? Pero no nos quedamos ahí porque siguen dificultades del día a día. O sea, no, no por saber mucho más, te sigues enfrentando a esa dificultad de la vida, ¿no? Bueno, Así así es. como que lo llego a entender. Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo. Creo que va en esa dirección, porque ahora hacia donde está eh, enfocada la lectura de Zambrano, al menos acá en este pasaje, permítame, quiero encontrar el texto aquí en mis archivos. Bueno, si no, acá lo estoy proyectando, pero al proyectarlo, la pantalla, al menos la mía, se hace más pequeña, ¿no? Porque comparto acá con ustedes. Bueno, el punto, antes, porque no se me va también la idea, el punto justo es este que se acaba de mencionar. Imaginen que ahora la cuestión es eh, centrar nuestra atención en, en, el papel del educador o la educadora, ¿no? O sea, son como diversos aspectos de una misma cuestión, ¿no? Fenomenológicamente, la educación es un fenómeno que posee matices, ¿no? La educación es una totalidad que, de acuerdo a cómo la, la abordemos, de acuerdo a la perspectiva desde donde nosotros estemos situados para entender qué es la educación, veremos algún aspecto que es problemático, que posee mucho sentido, muchas significaciones. Y la tarea consiste en penetrar, ¿no? En ver ese aspecto de sumo interés hasta dejar de verlo aislado de la totalidad a la que pertenece, ¿no? Podríamos hablar solo o únicamente del conocimiento. ¿Cuál es el papel del conocimiento en el ser humano? ¿No? Pero si, eso significaría solo aislar el conocimiento del fenómeno al que pertenece. Si hemos avanzado en la comprensión de estas lecturas, entendemos que el conocimiento entonces pertenece a la vida, que lo que está en el corazón de esa totalidad de la educación es la vida. Bueno, ahora con la lectura de Zambrano, la propuesta es, desde el lugar donde estemos situados, que nuestra perspectiva se acerque, aborde la cuestión de quién educa, ¿no? Aquí, bueno, Zambrano lo dice de una manera muy clásica, ¿no? Lo dice muy en el sentido de la paideia, el maestro, ¿no? Una categoría o un término que acompaña a Occidente por muchos siglos. Desde los griegos existe el maestro, la figura del maestro. Fue más fácil olvidar la figura del rey que del maestro. Qué interesante, ¿no?
o la figura del santo, ¿no? O del místico. A lo largo de los siglos, más de 3000 años, la presencia del maestro en la cultura ha sido determinante. Que en este momento una vida falta de arraigo, una vida que ha olvidado el compromiso con lo esencial. Y hablo no de la vida en el sentido esencial del que ya hemos mencionado, ¿no? La vida tomada en su generalización más grande, ¿no? La vida sin reflexión, y que con todo eso también es parte de la vida, sorprendentemente, ¿no? Nuestra cotidianidad, este tema yo lo trabajé mucho el semestre pasado, ¿no? ¿Cuál es el sentido de lo cotidiano? ¿Qué es este mundo al que nos enfrentamos día a día, que no alcanzamos a comprender del todo, pero siempre nos pesa, ¿no? ¿Qué es lo cotidiano? Bueno, incluso ahí, cuando en lo cotidiano la vida puede significar cualquier cosa o incluso nada, incluso eso, recuerden lo que dice Henry, incluso esa versión negativa, digamos, el sentido de la vida, pertenece también a la vida, pertenece también a la vida. Tiene tal fuerza el concepto de vida que sin él ni siquiera podríamos darnos cuenta de lo que hacemos mal o lo que hacemos bien, ¿no? Bueno, algo que es muy recuperable de la cultura occidental es que hasta el día de hoy la figura del maestro, la presencia del maestro es indispensable para entender cómo se lleva a cabo la educación. Y enhorabuena, sabemos, no solo a raíz de la pandemia y de cómo la educación de manera acelerada se convirtió en este proceso telemático, no, mucho antes ya, ustedes lo saben, se venía hablando del modelo de la tecnocratización de la educación, cuánto de eso no se llevó a cabo aquí mismo en el país, ¿no es cierto? Donde no había maestro, eso era sustituido por, eh, por la educación proyectada a través de la televisión, cosas así, ¿no? Pero siempre enfatizando, incluso con estos experimentos sociales, ¿no? Educación sin maestros, incluso ahí no ha dejado de reconocerse que quien educa es la parte medular para llevar a cabo los fines mismos de la educación. ¿Cuáles son esos fines? Yo al menos les he comentado tres en el texto, ¿no? Preservar los valores espirituales, preservar los bienes materiales, pero al mismo tiempo ofrecernos una idea de ser humano. ¿Qué tipo de personas queremos ser y cómo queremos relacionarnos con los otros? Y al mismo tiempo despertar un sentido crítico, una visión problematizante, una visión que discuta lo que pasa en el mundo. Bueno, eso puede la educación, ¿no? Eso puede hacer la educación por nosotros. No quedarnos en un ensimismamiento donde dejemos que las cosas solo pasen porque sí. Bueno, ¿en quién ha recaído esa experiencia de transformación de la cultura? En los maestros, en quienes enseñamos. Por eso yo valoro mucho, independientemente, y me es muy respetado, muy respetable, que si se dedican a la educación en muchas otras de sus aplicaciones, ¿no? De sus quehaceres, bueno, eso está perfecto y qué mejor que si ustedes se van a dedicar a dar servicios administrativos en las escuelas, lo hagan con una perspectiva muy humana, muy humanista, ¿no? Si bajo su responsabilidad está dirigir o coordinar el trabajo de un número pequeño o grande de docentes, pues ya con esto sabemos que todos los seres humanos necesitamos de un trato digno, que no se le puede tratar al maestro como si fuera una máquina que dispensa información, ¿no? Acá pregunta, déjenme verlo, sobre el significado de resarcir, ¿no? Claro, bueno, habría que ir directo a donde has visto el concepto, pero pues está en función de lo que acá hemos o estamos mencionando, ¿no?
El maestro es esta, este personaje. Zambrano, pues su formación española le permite siempre echar mano de la literatura. Esa es otra cosa que podemos apreciar de los textos de María Zambrano, que ella siempre busca un intercambio de comprensión entre los aspectos filosóficos, en este caso, cuáles serían los aspectos filosóficos que están presentes en quien enseña, pero también ligados a, a la revisión de los ejemplos en la literatura, ¿no? Y por eso es que Zambrano siempre pone como caso ejemplar, y lo aprendió de sus maestros, de Ortega y Gasset, de Miguel de Unamuno, el ejemplo de El Quijote, ¿no? El Quijote. Y bueno, el maestro, a pesar de que tenga vocación, y seguro así eso va la pregunta que se hace acá en el chat, ¿no? Aun cuando el maestro tenga vocación para enseñar, no es infalible, ¿verdad? Se equivoca, como esos pasajes que leemos en el Quijote, en donde, bueno, cuántas equivocaciones, no confusiones, no hay en esa mente tanto que lúcida como ensoñadora de El Quijote, ¿no? Pero eso hace que de momento uno pues no atienda lo más importante o se confunda uno y vayamos hacia otra finalidad que no sea la de, como hemos dicho mucho, ¿no? Esta sesión, preservar, despertar el arte del cuidado de la vida, ¿no? Pero el maestro es quien se puede tomar conciencia de que se ha equivocado. Eso es también una cosa que creo que hay que mencionar, ¿no? Los maestros, los educadores, educadoras, no tienen como un poder infalible, no nos equivocamos. Eh, para decirlo en términos de Karl Jaspers, fracasamos muchas veces. No quisiera decir que en nuestra experiencia es mayor el número de fracasos que de éxitos, pero pues como somos también como muy críticos a veces de nuestro trabajo, eh, decimos que no hemos logrado no los ideales que nos propusimos. Y bueno, el maestro tiene que enfrentar ese desánimo. Esta expresión de Zambrano acerca de cómo el maestro es un mediador, ¿no? Cómo somos nosotros en quienes recae la responsabilidad de, digámoslo de una manera más simple, nombrar incluso estas obras. Zambrano no pierde de vista que incluso la manera de enmendar nuestros errores siempre es mayor a los errores cometidos. Es como si dijéramos, todos los fracasos quedan borrados ahí cuando invitamos a nuestros estudiantes a acceder a aquellas obras de las que solo pueden tener conocimiento que existen por vía del maestro, ¿no? O sea, si no fuera por él, cómo nos hubiéramos acercado a tal obra, a tal autor, a tal idea, ¿no? Y bueno, Zambrano va en ese sentido a emular la figura clásica del educador, ¿no? De aquel que sabe o de aquel que conoce para enseñar. Ya vimos que esto del conocimiento no es una cosa fácil, no es una cosa fácil adquirirlo, tampoco transmitirlo. Pero ¿qué hace especial al conocimiento que adquiere un maestro o una maestra? ¿Qué lo vuelve especial? Ahí hay una cosa, ahí hay un cambio que yo creo que es lo que hay que destacar en la lectura de Zambrano. Toda persona que enseña y que tiene en sus manos un conocimiento para impartirlo, sabe que es un conocimiento que desempeña una función vital. No es conocimiento por conocimiento, no es eh, una operatividad, una sistematización. Entendemos que hay una gran diversidad de conocimientos que requieren de método, ¿no?
hay conocimientos que necesariamente solo se pueden adquirir a base de la repetición, a base del ejercicio, a base de la memorización, a base del análisis crítico. Sí, todo eso es real, todo eso es real. Pero acá lo importante es cómo el maestro o la maestra, y ya lo veremos la próxima semana con Gadamer, interpreta, interpreta el conocimiento que transmite. Porque un maestro o maestra, cualquier educador, comprende que el conocimiento, más que haber sido construido por sí mismo o por sí misma, fue un conocimiento adquirido. Lo que pasa que la perspectiva de Zambrano va contra, así radicalmente en contra, de la moda del constructivismo, ¿no? En Zambrano no tiene mucho sentido eso de hágalo por usted mismo, ¿no? Mucho menos en quien educa. El educador se sabe el mediador, el educador se da cuenta de que solo puede recibir el conocimiento y transmitirlo. De eso va esta idea de Zambrano al hablar de la vocación. O sea, la vocación de la enseñanza consiste específicamente en este movimiento que estamos mencionando. Saber que el conocimiento es dado, ¿no? Y no construido. Claro, muchas otras cosas hacen intervenir nuestra participación en ese conocimiento, cómo lo vamos a dar, en qué momento, etcétera. Pero ante todo el conocimiento es recibido, ¿no? Adelante, por favor, sí, escuchamos el comentario. Este, aquí, mire, más o menos encontré el texto. Ujú. Bueno, voy a leer una parte, ¿no? Sí, Dice, está muy no bien, sí. coincide tampoco, bueno, Sí. sí, dígame. No, no, te escuchamos. Pero si tienes el Ah, ok, texto y me perdón, es que se indicas, me fue un está poco la bien. conexión. No, no, no te preocupes, te escuchamos. Dice, no coincide tampoco siempre la vocación con los gustos y lo que es más grave, con las aptitudes, con los llamados talentos. Cosa esta última que puede ser dramática y que en un principio lo es siempre. Punto y aparte, ¿no? Que la vocación sea cosa distinta de los gustos se muestra bien a la vista en lo corriente que es el que una persona dominada por una vocación muy determinada tenga una afición de tipo muy diferente y que ella dedique con avidez el tiempo que le esté permitido, como si quiera resarcirse de la servidumbre de su vocación y quisiera ofrecer a sí mismo ese regalo, como si fuera el gusto que está salvando de debajo del peso de su dedicación que al menos en apariencia podría dejar siquiera, pero esa es la cuestión, que en quien tiene una vocación no puede ni tan siquiera querer librarse de ella, aunque la asistencia como una servidumbre. Eso es lo que el resarcirse en ese texto es como dejar de resistirse, por así decirlo, como suena igual, Claro, es donde tenía bueno, yo la duda. no, no, está muy bien, casi que subsanar. Ve qué interesante este pasaje, ¿no? Está muy bien que esté ahí identificado, ¿no? En tu lectura. Eh, o sea, ven qué extraño nuestra labor como docentes. Bueno, en el trabajo de la educación, pues, aquí sí quisiera que todos, todas, asumieran que una experiencia que enriquece a la educación es la enseñanza. O sea, yo sé que hay diversos intereses, pero al menos por un momento para entender este aspecto sobre el que se está comentando, aceptemos que todos podemos recorrer la experiencia de formar, de ser maestros, ¿no? Si así lo vemos, qué impresionante es, ejemplo mismo lo que estamos haciendo acá en el seminario, ¿no? Retomando el pensamiento de autores, de grandes personajes, aun cuando desconocemos plenamente las condiciones por las que pudieron llegar a las ideas que hemos leído. No. O sea, hemos leído un ensayo de Patochka y no sabemos checo, desconocemos un poco el horizonte histórico de este ensayo, ¿no? Ni siquiera los especialistas han logrado a estas alturas traducir, ellos dicen,
lo más especial del pensamiento de Patochka y nosotros estamos aquí atreviéndonos. De eso va la idea de resarcir. De eso va la idea de pues, animarnos a que a pesar de todo llevemos a cabo el trabajo. El traductor hace su parte, el experto hace su parte, lo comenta, lo divulga, lo da a conocer, lo publica. Pero ¿quién lo enseña? Es el maestro. Bien dice Zambrano, la vocación no siempre implica obrar conforme a los propios gustos, ¿no? O conforme a las propias capacidades. Y podría ser que en el acto de transmitirlo, algo de toda esa falta, algo de todo eso que vuelve al maestro también un personaje que experimenta permanentemente el desafío del fracaso o de superar el fracaso, como hemos dicho. Bueno, eso pueda resarcirse, pueda retribuirse, pueda mejorarse, si ustedes quieren, por el solo hecho de que el maestro siente la necesidad de enseñar ese trabajo que otro grupo de personas hizo posible poner a nuestro alcance. Y sorprendentemente no solo se trata de Patochka, o sea, luego leímos a un francés, ahora Zambrano, que es una pensadora española. O sea, ¿qué hay en, en la conciencia de quien enseña que le permite esta, Sabater le llamaba plasticidad, ¿no? Y él lo decía sobre todo de los estudiantes, ¿no? De los alumnos. Él hablaba de una plasticidad mental que a un alumno le permite de 8 a 10 estudiar español, de 10 a 11 matemáticas, de 11 a 12 ciencias naturales. Y entonces, bueno, mostraba él en el valor de educar, por cierto. Si les interesa ese texto, creo que vale la pena, creo que es de lo mejor que ha escrito Sabater. Eh, bueno, un joven estudiante ahí en su cabeza parece que está como que en la efervescencia de todo, ¿no? Todos los conocimientos. Algo parecido así también con nosotros, los maestros. Sabater dice que, bueno, esa plasticidad mental se da si el alumno tiene el deseo de aprender. Podríamos decir nosotros que la vocación se da si el maestro tiene el deseo y la voluntad de enseñar pese a sus limitaciones, que son muchas, ¿no? No sabemos checo y estamos leyendo a Patochka, no sabemos, bueno, es una generalidad, ¿no? Puede que lo estemos aprendiendo, puede que sí lo sepamos, no lo sé, pero bueno, tampoco por saber francés e ir directamente a la lectura de La barbarie de Michel Henry significa que lo vamos a entender mejor o más rápido, ¿no? Porque démonos cuenta, todo lo otro que también hace falta pensar, relacionar, y así con Zambrano, ¿no? Eso hace que el contacto con los textos pues sea como mucho más vivo, ¿no? Sea mucho más vital. Sí, adelante, escuchamos la intervención. Entonces, podría decirse que resarcirse no es es diferente a como a resistirse, ¿no? Es todo Claro, lo contrario, es tener esa amplitud de poder transmitir el conocimiento de manera natural, por así sí, llamarlo, ¿no? sí, 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 claro, claro. Ah, ok, ya Bueno, lo tenemos. Gracias, profe. no, no, bueno, y incluso más que bueno, sí de manera natural con respecto a la disposición del maestro, ¿no? Enseñar con plena naturalidad, pero no es tan natural en el sentido del contenido del conocimiento, porque bueno, cuántas cosas no habría que saber, por ejemplo, para más o menos acercarnos a la lectura de un texto, ¿no? Hay que saber más o menos el contexto en el que escribe Zambrano, con quiénes se formó, cuáles fueron sus principales obras. Y si se dan cuenta, aquí entonces lo que está muy presente en la vocación de quien enseña es la continua formación, o lo que llamamos ahora, como le decimos ahora, la investigación, ¿no? Mucho ayudará para quienes dan clase o piensan dar clase hacer de la investigación un hábito. Si quieren que lo digamos de una manera mucho más técnica o práctica, eso sería, ¿no? Eh, no se puede abarcar todo, ¿no? Eso también es cierto. Más o menos como que en ese estado natural, ¿no? En esa naturalidad, en un diálogo que no busque, eh, ¿cómo decirlo?
solo exaltar algunas cosas y otras no, pues lo mejor que se puede hacer es proyectar al autor a través de la vida que vivió, ¿no? Porque eso nos ayuda a entender cuáles fueron sus preocupaciones. Habíamos dicho hace un momento sobre Zambrano, fue una pensadora que vivió siempre en el exilio. ¿Por qué razón estaba exiliada Zambrano de España? ¿No? ¿Qué tiene su obra que despertó la incomodidad de la perspectiva política española de su momento? ¿Por qué nunca pudo Zambrano quedarse permanentemente en los lugares donde fue asilada, donde fue refugiada? ¿Y por qué al final vuelve a su tierra con una mirada muy poética, muy nostálgica, de la distancia al originario, de la distancia con lo familiar, con el entorno común? Ahí habiendo logrado una obra amplia, extensa, en donde destacó permanentemente el poder transformador de una conciencia poética, ¿no? Que no es negar la razón, no, es dotarla de vida. Eso es interesantísimo en Zambrano, ¿no? O sea, que la razón sea una razón vital, como lo había propuesto su maestro Ortega y Gasset, solo es posible cuando vivimos poéticamente, ¿no? No se puede de otra manera. No se puede dar vida al pensamiento si partimos solo de las descripciones racionales, ¿no? Como escribe Henri Bergson, si solamente hacemos descripción de los objetos inertes, ¿no? Se requiere un chispazo, un estímulo, que es la ensoñación, que es el deseo, que es el sueño, un gran tema que abordó Zambrano y se puede leer entre líneas en estos pasajes, ¿no? Dedicados a la vocación del maestro. Entonces, bueno, a pesar de que esto también implica como una gran apertura de parte de quien enseña, de quien transmite el conocimiento, porque no lo transmite de cualquier modo, entiende la profunda relación que hay entre el conocimiento y lo que va a provocar en los alumnos, en los estudiantes, ¿no? O sea, elegir estos temas a mí me hace suponer que despertará en ustedes una inquietud acerca del conocimiento, una inquietud sobre la vida. Ante todo, y a lo mejor eso será lo suficiente, bueno, qué relación hay entre una cosa y otra? ¿No? Acá leo el comentario en el chat. La vocación va a ser que la razón se pueda concretar, ¿cierto? Sí, sí, por supuesto, ¿no? Que no sea solo una enseñanza superficial a la vida, sino que esté dentro de la vida. En ese sentido es una enseñanza, es la enseñanza de algo que se vuelve concreto, ¿no? Y con esto, como menciona Zambrano, substancialice, claro que es un concepto que veremos también o que aparece en la lectura de Gastón Bachelard, uniendo así al ser y la realidad. Así es, sí, 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 lo cual resarcirá cualquier prejuicio dentro de la educación. Efectivamente, ¿no? Sí, sí, por supuesto, ¿no? El prejuicio de que no podemos enseñar a Patochka porque no vivimos en Checoslovaquia, ¿no? Pues no, tampoco, ¿no? El prejuicio de que no vamos a leer a Michel Henry o a cualquiera de estos filósofos solo porque no tuvimos una formación filosófica. No, no, todo lo contrario. Y ahí es donde vemos el valor que tiene, el peso que tiene la palabra de quien enseña. Esta categoría, la palabra de quien enseña, es un tema que mucho preocupó a Zambrano y en gran medida es lo que complementa toda la obra, porque, bueno, se dan cuenta, yo solo les he compartido dos fragmentos breves del texto de Filosofía y Educación, y tal cual, ¿no? El texto se publica así como fragmentos, pero en general hay como muchos otros aspectos importantes, ¿no? Por ejemplo, ahora que veo acá, donde eh, Zambrano va a definir qué sea esto de la vocación, ¿no? Eh, sí, 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 adelante, por favor. Sí, bueno, me refería, bueno, a lo mejor no de forma natural como de que se puede, ¿no? Nada más por poder ser, pero sino como ya de forma del deseo, ¿no? Que se despierta en sí la vocación del maestro de dar esa enseñanza, ¿no? Ese conocimiento. Claro, sí, sí, También hablaba lo de
lo que me queda también un poquito, no sé si me puede ayudar, que si es, para mí me resultó igual, o ahí te dice, el texto me dice, por así decirlo, que la mediación es igual a la metafísica. Y eso me queda un poco de duda, ¿la mediación sí es igual a la metafísica? Sí, sí, por supuesto, ¿no? O sea, justo lo que se ha puesto en el comentario apenas, en el chat, ¿no? O sea, esa mediación, es mediación en tanto, vuelvan a esta imagen. Quien enseña, y efectivamente en ese sentido, que lo hace de modo natural, lo que significa que siente la necesidad de hacerlo, pero no es una necesidad impuesta, ¿no? Incluso disfruta de ese compromiso, ¿no? O sea, si se tiene la vocación, es porque se experimenta fuertemente la necesidad de transmitir un conocimiento. Pero para transmitirlo, primeramente, ¿qué fue necesario? Recibirlo, ¿no? Para un educador, para un maestro o maestra, el conocimiento, volvemos al tema del conocimiento. En cualquiera de estas fuentes que estamos consultando, recuerden que la atención está entre estos dos términos, el conocimiento y la vida, ¿no? Bueno, en el caso de Zambrano, que está pensando específicamente en el trabajo que lleva a cabo un maestro, e insisto, no quiero que se piense solo porque estamos destacando la parte de la enseñanza, que sí hay que hacerlo, por supuesto, pero también abarca muchas otras cosas, porque aun cuando tal vez no tenemos esa designación como maestros, porque a lo mejor no nos dedicamos a enseñar, pero por estar dentro del campo de la educación, es importantísimo entender, a pesar de que vaya contra nuestras creencias ya fuertemente asumidas y que creemos que es indiscutible, me refiero específicamente a que todo el tiempo decimos, es que yo hice, yo logré, por esta perspectiva del constructivismo, por la corriente constructivista, ¿no? Tú eres responsable de tu conocimiento, tú hazlo, y bueno, todas esas afirmaciones. No, en el ámbito de la educación, al menos para Zambrano, educar significa ante todo tener esa disposición a recibir el conocimiento. Y eso es muy difícil, ¿no? Hablando de las dificultades que se van sumando a lo que ya se ha expuesto, tener la disposición es, no, al contrario, gracias a ti por la pregunta, ¿no? Tener la disposición a recibir el conocimiento es muy difícil, porque por principio hay que vencer nuestros propios prejuicios o nuestros propios temores, ¿no es cierto? O sea, así como que, bueno, te asignan la tarea tal de decir, vas a dar el seminario de epistemología otra vez y dices, bueno, sí, ya no me da tanto miedo porque ya lo he hecho varias veces, pero a la altura de los tiempos, con esta modalidad en línea, sin conocerlos previamente, ¿cómo hacerlo? ¿No? Entonces sí, el temor está presente, la inseguridad está presente, pero eso puede resarcirse ahí cuando uno acepta, claro, que esto implica también hablar de otros valores que están en quien enseña, ¿no? Sí, la vocación, esa palabra vocación la que acá hay que destacar, ¿no? Bueno, es que por vocación eh, para enseñar se asume este compromiso tomando conocimiento, teniendo conciencia de los temores implícitos y lo único que permite que haya una recuperación del valor para educar, también otro término de Sabater, lo único que nos alienta a llevar a cabo esta tarea a pesar de nuestras limitaciones, pues es saber que este conocimiento no ha sido construido por nosotros, no ha sido construido por mí, concretamente en el ejemplo que les estoy poniendo, ¿no?
saber que tenía yo que preparar las lecturas, los materiales para darles el seminario de epistemología de la educación. Ante todo respondo no solo a, al deseo, ¿no?, de que ustedes aprendan, también respondo a otra cosa, ¿no?, a que tengo la responsabilidad de transmitir el conocimiento que me ha sido dado, ¿no? ¿Por qué medio? Qué interesante. Zambrano tiene ahí precisamente lo que se acaba de preguntar, una visión metafísica de la fuente del conocimiento, ¿no? O sea, sí llega a nosotros a través de las generaciones, llega a nosotros por medio de otros maestros que tenían vocación para enseñar, llega a nosotros por esa actitud ingenua de acercarnos a un libro y decir, ah, qué interesante, este libro podría enseñarse en algún curso, qué sé yo. Sí, sí, todo eso, pero aún así todavía hay una respuesta de parte de los maestros que enseñan a un llamado, es un llamado a su vocación, ¿no?, de una dimensión mucho más metafísica, ¿no? Eso que habíamos dicho, dijimos que lo estábamos dejando pendiente precisamente para llegar a ese punto ahora, eso que en la filosofía llamamos espíritu, ¿no? Si quieren verlo de otra manera, es lo que le permite a la vida mantener su dinamismo, ¿no? El hecho de que la vida sea una realidad cambiante. La cuestión metafísica que está pensando Zambrano, no solo en este texto, sino en la mayor parte de sus obras, habla de las regiones más profundas de las palabras. La noción de educación, aunque hace explícito el sentido de formación, de paideia, de acompañamiento, de conducción, ¿no?, de acompañar a quien no sabe hacia el saber, también posee un significado que va a un horizonte mucho más, que va a un terreno más espiritual, ¿no? ¿Qué es eso espiritual? Bueno, tampoco es que podamos disertar todo el tiempo sobre esto, dado que hay muchos prejuicios de nuestra parte, ¿no? Al tocar el tema de lo espiritual, a cualquiera le preocupa que eso equivalga a adoctrinamiento, ¿no es cierto? A enseñar fuera del conocimiento y en su lugar transmitir creencias, ¿no?, dogmas. No, no, no. Acá hay que tomarnos estos conceptos a la altura de lo que significa la palabra educación. Y ya lo repetimos mucho, que educar es el cuidado de la vida. Bueno, ¿cómo encaja el concepto de espíritu en esto que define a la educación? Hay que preguntárnoslo para entender precisamente las afirmaciones que estos autores, ahora acá con María Zambrano, vamos descubriendo. Y para ello la tarea que emprende Zambrano es la de una revisión, sí, histórica, pero ante todo lo que le llama la atención a Zambrano, de los muchos autores que va mencionando, es el hecho de cómo la experiencia de alcanzar un conocimiento, de recibirlo, pone, eh, pone mucho en juego de parte de quien enseña. Desde sentirse agotado, sentirse realizado, eh, hasta lo contrario, hasta saber que fracasa, ¿no? ¿Cuántas cosas que omito decir sobre la lectura de estos pasajes me gustaría retomarlas y decir, bueno, en el momento en donde lo vuelvo a reflexionar, luego digo, pues tampoco es que pueda yo así como que comunicarme al instante, ¿saben qué? Me faltó decirles esto. Y esto es fundamental para entender al autor o a la autora, ¿no? Bueno, todas esas experiencias, todo ese frenesí, todo ese conflicto, tiene que ver con la base espiritual de la vida, ¿no? Con apertura, con la comprensión del cambio, ¿no? Entonces,
creo que es importante, y esto nos va a ayudar a entender a Gadamer, incluso a Freire, ¿no? Y si tuviéramos que avanzar con más autores, también tendría que ser de ese modo, que esta intuición, que está mucho más explícita en Zambrano que en los otros autores leídos, de que la vida es un ejercicio del espíritu, de que la educación, perdón, ¿no? La educación tiene que ver con un ejercicio espiritual, pues, ¿no? ¿Cómo entender esto? Bueno, hay que trabajarlo, hay que reflexionarlo con cuidado. Eso que se nos quede como un trabajo pendiente. Tal vez si en la redacción de su siguiente acta tengan alguna idea mucho más concreta, como se mencionaba ahora, ¿no? Donde pueda aterrizarse las categorías que piensa Zambrano, el modo como define la vocación, el modo como habla de un maestro que es aquel que recibe el conocimiento para transmitirlo. No se lo puede quedar. ¿Para qué se lo quedaría? La única manera como quien enseña puede alcanzar un sentido claro de su vida es cumpliendo con esta vocación, siendo solo aquel que permite el el paso del conocimiento. ¿Qué conocimiento? No solo aquel que se pormenoriza con claves, con fórmulas, con principios. No, no, no. Estamos hablando del conocimiento que transforma nuestro modo de ser en el mundo, ¿no? Por supuesto que eso tiene, cada conocimiento tiene su propia forma de expresión, pero lo que tienen en común todas las maneras de conocer es que están ancladas, vinculadas a la vida. Cada conocimiento que es transmitido por un maestro es un conocimiento que puede despertar la inquietud acerca de cómo vivir, ¿no? Es lo que hay que entender a fondo, que la epistemología educativa habla, sí, del conocimiento que se transmite, pero ante todo destaca, digámoslo como Zambrano, la vocación para transmitir dicho conocimiento. Y no olvidemos este aspecto, que es muy importante y que tiene que ver con la lectura que hace Zambrano de la educación. Resulta que educar es algo que pertenece a la esfera del espíritu, a una región de la vida espiritual, y que vuelve al conocimiento no un resultado, sino una verdad que pasa de una generación a otra, una asimilación, otro término importante en Zambrano, ¿no? Cuando los maestros asimilan que su tarea ante la educación consiste en estar muy despiertos, porque no sabemos cuándo nos va a ser dado el conocimiento. Eso es una cosa también interesante. Si las presentes y los presentes tenemos vocación para la educación, es porque a pesar de lo difícil que sea este ejercicio, por los temas, por el horario, por todas las razones que ustedes digan, si tenemos vocación, algo de nosotros sabemos que se debe de mantener muy, muy atento, ¿no? Porque puede que en ese momento, puede que ahí, bajo esas circunstancias, se nos entregue el conocimiento que tenemos que transmitir a nuestros estudiantes. O bien, se nos entregue aquel conocimiento que nos convierta a nosotros en personas responsables por hacer de la educación lo que ya dijimos, ese camino que conduce a un cuidado esencial de la vida, ¿no? Y bueno, démonos cuenta de que no se trata entonces de cualquier cosa. La mayoría de las veces se enseñan cosas que no trastocan la vocación del maestro, ¿no? Se vuelven más bien como el obstáculo. Y la solución bajo esas condiciones, pues es disminuir, ¿no es cierto? El trabajo, es modificar las lecturas,
es sustituirlas por cosas mucho más accesibles, por lo regular mucho más banales, ¿no? Y con eso, bueno, dar una clase. Pero enseñar es mucho más que dar una clase, ¿no? Enseñar es, ya lo dijimos mucho, despertar esa vocación, ¿no? Despertar una conciencia que esté alerta a los cambios que hay en el mundo y que sepamos con qué contamos para que, bueno, eh, a pesar de cómo está el mundo, cada uno de nosotros, no, cada uno de ustedes, cada una de ustedes, pues sepa que puede encontrar en sí mismo o en sí misma ese refugio, ¿no? Donde la formación sigue manteniendo al sujeto atento a lo que pasa en el mundo, sin sentirse derrotado, sin sentirse marginado. Seguimos, digamos, en esa, como le llama Michel Henry, permanencia constante, que permanecemos y pertenecemos a una época muy confusa, muy arrogante, muy inhumana, muy materialista, sí, pero la educación que opera en mi pensamiento, la educación que me permite reconocerme como un ser viviente que interactúa con todo lo que le rodea y que tiene esa necesidad de autoafirmación, como lo llama Henry, es lo que nos mantiene a flote a pesar de la indiferencia de los estudiantes cuando enseñamos. Si no fuera por eso, ¿qué sentido tendría enseñar? Si no fuera por eso, ¿por qué hablar con alguien que no quiere escucharte? ¿No? Pero resulta que el conocimiento recibido hace, nos convierte en personas responsables para poderlo transmitir, ¿no? El vehículo para lograr esa marcha es la palabra, categoría que Zambrano trabajó muchísimo, sobre todo destacando, perdón, estos aspectos vinculados a la metafísica, a la poética, a la literatura, ¿no? Bueno, son autores que tienen su complejidad, por supuesto. No hay que renunciar al ejercicio de pensarlos, de meditar cuidadosamente el contenido de cada uno de estos pasajes. Sobre todo van enfocados, sé que eh, pues al acercarnos por primera vez a ellos resulta un poco problemático, un poco pesado, sí, pero mantengan como perspectiva de estudio la pregunta que nos hemos hecho. Eso va a ayudar mucho, ¿no? Tomen, y así debería de tomarse cualquier seminario en el posgrado, como un trabajo de investigación. Acá, bueno, como bien lo dice Zambrano, si acaso sus profesores son mediadores, ¿no? Que no significa que solo vengo a informarles, no tendría ningún sentido, ¿no? O sea, venimos aquí a establecer un diálogo para el autoconocimiento, para el respeto de la vida, para que la educación no pase desapercibida por ustedes como un mero proceso de adquisición de herramientas. No, no, no. Aquí es cuando nos preguntamos seriamente qué está haciendo la educación por nosotros, cómo nos está preparando para enfrentar un mundo cada vez más abandonado de principios, ¿no? Y el hecho de que esto vaya vinculado a la mentalidad que está gestando el mundo actual, pues eso lo vuelve todavía mucho más interesante, ¿no? Porque también ya pasó la época donde al advertir la característica del nihilismo como forma de vida que se impuso en el mundo contemporáneo, bueno, la educación que buscó restablecer los principios, los valores, tampoco parece ya poder mucho. Y sin embargo, estamos acá. Significa que la vida todavía está abriendo posibilidades para entender de qué va entonces la educación. Si no hubiera vida, si solamente hubiera en el universo vacío, ¿no? Materia inerte, pues juren lo que ahí sí no tendría ningún caso, ¿no? Esto de Zambrano, Patochka, quien sea.
pero mírennos intentando entrar en diálogo a pesar de las circunstancias con estos autores para poder adquirir una formación y dar una formación que no renuncie al sentido más profundo de la educación misma, ¿no? Bueno, está el texto de la vocación del maestro, eso también es muy bonito. Es verdad que posee como algunas redundancias, unas reiteraciones, pero veámoslo más como eh, un deseo de clarificación, ¿no? En la educación no puede haber como no se puede enseñar, como explicamos más temprano, a partir de esa vía directa, ¿no? Ese acceso directo a la verdad que se enseña en la educación es algo que solo puede vivirse, que solo se puede aprender ahí cuando uno está plenamente despierto o despierta y se da cuenta de lo que realmente necesita para poder vivir conforme al principio del cuidado de la vida. Por lo tanto, el camino que recorre la educación es más bien el de todos esos rodeos, todos esos recorridos extensos, todas esas veredas, ¿no? Que intentan despertar nuestra atención, que intentan recuperar nociones que conforme ha avanzado nuestra historia, gradualmente se han perdido, pero no completamente, porque por algo seguimos hablando de estas categorías, ¿no? Bueno, no sé si hubiera algún otro comentario de parte de los compañeros, de las compañeras, sobre su lectura de Zambrano, para que aprovechemos ya la última parte de nuestra sesión comentando cómo realizar eh, el trabajo del cartel. Me parece que no. Ahora quiero buscar. Yo no, muchas gracias, profesor. No, no, al contrario, pues gracias a ustedes. Estoy buscando el archivo para mostrarles la plantilla del cartel que deben de realizar. Acá ya lo tengo. Sobre las actas, bueno, déjenme primero les proyecto esto y ya pasamos a la parte de la cuestión técnica, ¿no? Igual sé que han revisado el programa. Sobre el programa no sé si tuvieran alguna pregunta. Bueno, yo le envié mi acta un poquito tarde, le mandé un correo, de hecho se lo envié hoy como a las 4 de la mañana, pero no sé si al final de la clase me pueda ceder, 5 minutos para poder, darle la explicación del porqué del acta a las 4 de la mañana. Bueno, no sería Y de ahí, necesario, ¿no? Pero está bien, ¿no? Platicamos un poco, está bien. A ver, vamos a ver. Bueno, ya pueden ver la plantilla del cartel. Se las voy a mandar, ¿eh? Hoy les voy a... gracias, Jenny. Este, ahora que terminemos la clase, voy a mandarles la grabación de la sesión pasada, ¿no? Si, bueno, para recapitular, si ustedes creen que ahí pueden encontrar algún material para empezar a trabajar con su plantilla del cartel, eso estaría muy bien. Esta es la estructura, ¿no? Esta es la estructura. Debe de tener estos elementos, ¿no? Ustedes pueden ver que hay un título, ¿no? El título, pues, destaca en el cartel. Mi sugerencia, ustedes lo pueden hacer en el programa,
de diseño que mejor dominen o que conozcan o donde lo manden a hacer como gusten. Pero finalmente, bueno, eh, lo van a proyectar acá, ¿no? En nuestra última sesión para poderlo exponer. ¿Cuáles son las partes que debe de tener el cartel? Debe de tener el título, ¿no? En la parte superior. Debe incluir, bueno, el nombre del responsable del trabajo, junto con la institución, el resumen del trabajo, al menos 3 objetivos que buscó la investigación y que pues se desarrollaron en el cartel, las palabras o los conceptos clave, la metodología que implementaron para llevar a cabo su actividad, sobre todo desarrollada a modo de esquema, a lo mejor alguna imagen que sea alusiva al tema que ustedes trabajaron, siempre pues incluyendo el pie de imagen para especificar por qué es pertinente. Acá pongo yo 2, por ejemplo. Una introducción de al menos 3 párrafos y en cada párrafo incluir al menos una cita de las fuentes que van a trabajar para su cartel. El desarrollo o la problemática, ¿no? Yo recomiendo que para que sea ordenado, pues lo dividan ustedes al menos en 2 subtemas. Es la parte más extensa y también lo correcto es citar, poner las alusiones a las referencias, ¿no? Poner alusiones a las referencias de consulta, sus conclusiones y pues su bibliografía, ¿no? O sea, es la síntesis del modo como ustedes están o han desarrollado un tema, ¿no? Un tema de trabajo. Entonces, bueno, la plantilla se las voy a mandar. Idealmente a mí me gustaría, pero eso ya lo dejo abierto a como ustedes lo deseen, pero yo creo que el título bien podría ser la pregunta de nuestro seminario enfocada al autor que sea de su interés, ¿no? O incluso preservar la pregunta y veríamos, eso sería muy interesante, cómo cada compañero o compañera la ha desarrollado, ¿no? Si es posible que la educación nos permita encontrar un conocimiento, ¿no? Que nos acerque a lo esencial de la vida. Bueno, a lo mejor incluso les convenga más o sea más práctico, más claro para ustedes, no verlo desde uno solo de los autores que compartimos. A lo mejor y retoman, ¿no? Eso también es un ejercicio interesante. Bueno, más o menos sobre la plantilla, quisiera ver si acá tengo yo a la mano los archivos de la última vez que presenté, bueno, que presentaron sus trabajos, pero bueno, pero no son del grupo. Miren, si me permiten, les voy a mostrar. Voy a ver si este es pertinente. No, este no es. Ajá, por ejemplo, miren. Este es de otro seminario con otros compañeros docentes. El tema que en ese momento desarrollamos fue el tema de educación y ética. Ahí está. Y bueno, en ese momento la profesora trabajó este tema, ¿no? Barrera de ética y valores en el entorno social de la red estomatológica, ¿no? La institución, los objetivos, el resumen, las palabras clave, una introducción del proyecto, del trabajo de investigación, el desarrollo de la problemática,
la implementación de pues, la metodología de trabajo, las conclusiones, las referencias. Esto es lo que más o menos les pido, que también pueda servirles a ustedes de guía para, eh, para la elaboración de su propio cartel. El primero que les he proyectado es el que he trabajado acá en el seminario, ¿no? Bueno, claramente es como la plantilla oficial para cualquier presentación de cartel de divulgación, ¿no? Lo convierten en PDF después de que lo hayan trabajado en el programa que mejor eh, se adapte a sus necesidades, ¿no? Y lo exponemos en nuestra última sesión, ¿no? Bueno, ¿alguna duda, comentarios sobre la elaboración del cartel final? Esta vez se evalúa por puntos, ¿no? Bueno, ha sido como una cosa más técnica, ¿no? La entrega de las actas y el contenido es de 5 puntos. Les he sugerido a la mayoría un desarrollo más extenso, la clase es muy larga, ¿no? Me parece insuficiente que solo se redacte una cuartilla, ¿no? Eh, a pesar de que, bueno, damos muchos rodeos al tema y parece que volvemos a lo mismo, pueden ustedes, eso también lo vi de manera favorable, que efectivamente, si no es que todos, todas, introdujeron alguna de las citas que se abordaron en la sesión o a las que se aludieron e intentaron explicarlas, eso está muy bien, ¿no? Pero intenten, para la siguiente entrega, intenten hacer un desarrollo más amplio, ¿no? La estructura del acta, pues al comienzo es muy descriptiva, ¿no? Se ofrece información sobre cómo se llevó a cabo la sesión, ¿no? Son detalles que pueden o no tomarse en cuenta a profundidad, pero sí que ayuden a contextualizar, ¿no? Sí, cómo se llevó a cabo la sesión. Y luego pasar a lo verdaderamente importante, que es la discusión del contenido. Esto se explicó bajo estos conceptos, bajo estos pasajes, se hizo relación o se hizo alusión a tales obras, y luego un comentario personal. El comentario personal también, todo esto que acabo de decir puede ser muy breve, ¿no? Unos 2 párrafos, tal vez 3. La opinión personal, yo creo que sí ahí ameritaría al menos una cuartilla completa de cómo ustedes están viendo el tema, porque también es un hecho que no, lamentablemente no todos tenemos oportunidad o tienen oportunidad para participar en la sesión, que por el tiempo, que por la modalidad en la que estamos tomando el curso, lo que sea. Bueno, se puede aprovechar entonces el comentario o la opinión personal en el acta para ver cómo han abordado ustedes la sesión, ¿no? Y al terminar, bueno, vamos a trabajar con la estructura de un cartel de divulgación con el tema que ustedes hayan elegido y la exposición del mismo. Queda pendiente para nuestra próxima sesión, tal vez retomar un poquito lo de Zambrano, si hubiera algún comentario o pregunta. Si veo que es suficiente, de acuerdo a lo que ustedes expongan en su acta, pues pasamos directamente al autor que ya no nos ha dado tiempo a trabajar hoy, que es Freire, ¿no? Creo que ya igual les mandé el apartado de pedagogía de los sueños posibles y me faltaría únicamente mandarles las partes de Gadamer y de Bachelard, ¿no? Aparte de otro ensayito que quiero compartir con ustedes, ¿no? Para introducir también nuestra siguiente sesión. Bueno, vuelvo si tienen alguna duda, alguna pregunta. No, pues bueno, al menos va a ser de algún tema en general, o dice que también podemos abordar de la pregunta inicial, ¿no? Claro, yo personalmente vería como ideal, insisto, abordando la pregunta del curso, ¿no? Porque eso nos pone a todos, a todas, en un terreno común. La, la desventaja de que se elija un tema con plena libertad y se busque la relación con el contenido del seminario
es que a veces no logra realmente darse esa relación y se expone a algo completamente diferente. Entonces, para evitar ese riesgo, creo que lo más recomendable es apegarse a la pregunta principal o fundamental del seminario, que es nuestra hipótesis de trabajo, ¿no? O sea, insisto, tienen que ver acá sus cursos en la maestría como las partes que integran un proyecto de investigación. Cada curso debe de plantear un supuesto. Nosotros hemos dicho que sí es posible que la educación nos permita adquirir un conocimiento, ¿no? Donde podamos darnos cuenta que es esto de el cuidado de la vida, ¿no? Como un conocimiento esencial, como la base de la educación misma. Pero para ello hay que hacernos la pregunta, ¿no? Incluso tampoco se trata de estar de acuerdo. Se han presentado muchas objeciones en estas dos sesiones del seminario que podría parecer que realmente la educación no puede darnos ese conocimiento esencial, ¿no? Si no nos está dando ese conocimiento, ¿qué estamos haciendo con la educación entonces? ¿No? Si nada de lo que estamos aprendiendo fomenta en nosotros un acercamiento, despierta en nosotros un deseo de aprender cómo cuidar de la vida, ¿qué es entonces lo que estamos aprendiendo? Aprender para trabajar, aprender para, no sé, habría que leer mucho ese texto que ya no lo pude incluir, ya cuando delimité el programa, tal como se los mandé, pues ya dejé afuera la lectura de Ser y Tener de Eric Fromm, pero igual tendría que estar presente, ¿no? Tendría que estar presente en este debate, porque a no ser que veamos que la vida es más que el tener, vamos a poder profundizar en todo esto que se ha dicho, ¿no? Si la vida es algo más que solo tener, entonces la educación debe orientarnos a una comprensión más amplia de qué sea la vida. Y yo sé que todavía queda muy poco claro, tal vez si llegamos a bachelar con cuidado, respondamos la pregunta de, bueno, ¿cómo la educación puede estar comprometida todo el tiempo con la vida si lo que hemos aprendido hasta ahora es que la educación tiene que enseñar determinado tipo de conocimiento, alinearse y ajustarse a determinado método? Pero aquí es donde ya uno tiene que ser muy crítico o crítica. ¿Quién lo ha dicho? La institución que tampoco le está dando oportunidades de trabajo a los egresados de las universidades, ¿no? La institución que se pone al servicio de intereses mayores, que no sea los de, bueno, que cada uno de sus trabajadores tenga esa vocación, se incline hacia esa vocación de enseñanza para que su trabajo lo realice pues con la mejor disposición, ¿no? A pesar, como hemos comentado hoy con Zambrano, de que no se trata de un trabajo simple, de un ejercicio simple, ¿no? Entonces, claro, son muchos aspectos. Podría parecer que es muy inalcanzable, que es un sueño, ¿no? Que es irreal esto. Pero bueno, por eso es que quiero introducir acá, para la próxima semana, el comentario de Freire, ¿no? Pedagogía de los sueños posibles. Lean con cuidado esos pasajes para que veamos que la realidad de todo esto eh, no es algo que no podamos cumplir, ¿no? Y más allá de eso, que nos tenemos que exigir cumplir, porque de lo contrario no estaremos educando. Y también vale la pena ser honestos o honestas con el trabajo que llevamos a cabo, ¿no? O sea, si aceptamos que todo esto es irreal, aceptemos que no educamos, que hacemos otra cosa, lo que sea, pero menos educar, ¿no? Porque ahí hay otro tipo de compromisos que requieren, pues, otro tipo de apertura, ¿no? Como lo intentamos mencionar ahora, por ejemplo, una apertura a esa visión de lo espiritual, ¿no? A ese horizonte poético que Zambrano tuvo presente y que de manera muy bella deja en manos de quien enseña. Solo un maestro puede ver la amplitud de la vida. Esa es una idea muy preciosa, ¿no? Solo él la puede ver para enseñarla, para transmitirla. Y cuando pasa a un estudiante, y entonces por sí mismo
puede también contemplar ese horizonte, el maestro ha hecho su trabajo. Y no es para que el estudiante diga que se lo debe al maestro, no, ya bastante gratificante es que quien aprende también pueda darse cuenta de que la vida es profundidad, de que la vida está ligada a lo espiritual, de que la vida es, volvamos a lo que dice Zambrano, un acto poético, ¿no? O sea, en soñar, es acercarnos con cuidado, con atención al mundo, es construir una habitación propia. No recuerdo si se los recomendé a ustedes o lo hice con mis estudiantes de licenciatura a lo largo de la semana. Si no, se los comparto. Y si no es que ya han leído ese bello ensayo casi que autobiográfico de Virginia Woolf, ¿no? Una habitación propia, una habitación propia. Bueno, pues me parece que no tienen preguntas. Ya recapitulo y termino, ¿no? Para estos últimos minutos que quedan. Con respecto a los materiales, tienen ustedes el programa donde pues hemos especificado cuál es el propósito del trabajo en el seminario y también tienen la distribución de los temas, es decir, de las fuentes a revisar y también los criterios de evaluación. La evaluación la llevaremos a cabo a partir de una suma de puntos que están divididos en la entrega de las actas cada viernes. Les pido por favor que planeen sus actividades, porque así como ustedes, yo también tengo mucho trabajo, ¿no? Entonces, por favor, ajustarnos a la sugerencia de entregar un día antes de nuestra sesión las actas para que yo revise y vea si hay alguna duda para abordarla al día siguiente, es decir, en la sesión que corresponde al día sábado. Hemos estado ahora con respecto al contenido, comenzamos con el ensayo de la barbarie para darnos una apertura, para ver que de lo que se trata esto es de una recuperación de la reflexión filosófica, de la reflexión ética, del humanismo, y como bien ha dicho Zambrano y como bien se citó en alguna de las preguntas, ese trasfondo metafísico de la educación. No es otra cosa el ejercicio que estamos llevando a cabo, ¿no? Salvo de descubrir el trasfondo metafísico del acto de educar, ¿no? La epistemología de la educación como como el estudio de las teorías educativas, como el análisis y el comentario de las teorías educativas, no tiene otro propósito más que mostrarnos cuál es el fundamento de ese análisis o de ese estudio. Y el fundamento, ya lo dijimos y lo seguiremos diciendo porque es importante entenderlo, tiene que ver con acceder a un compromiso profundo y auténtico con el sentido de la vida. Y ese sentido no es otra cosa más que despertar un cuidado, ¿no? Alentarnos al cuidado de la vida. Están estos textos, cada uno con su propia singularidad, con su propia dificultad, pero no hay como hacer este ejercicio de volver a ellos hasta entender a fondo lo que hemos intentado comentar en estas sesiones y en las que faltan, ¿no? Está el texto de Jan Patočka, el texto de Michel Henry, ahora lo que se pudo decir de María Zambrano. Poco, pero bueno, al menos con la intención de conducir todo este ejercicio a una inquietud primaria, ¿no? A una pregunta fundamental. La próxima semana lo que vamos a trabajar es Freire, la pedagogía de los sueños posibles, y Gadamer, ¿no? Y Gadamer. Entonces les estaré mandando, como acabo de decirles, la grabación de esta sesión. En el transcurso de la semana, si no es hasta que el sábado de la siguiente, les mandaré la grabación de esta segunda sesión del seminario y espero pues el día viernes la entrega de su acta, por favor, su acta correspondiente, acta 2, y bueno, que empiecen su trabajo del cartel. Si tienen algún avance, si ya más o menos han delimitado el tema, incluyanlo por favor en el acta, ¿no? Es más, si en el acta pueden anexar un borrador del avance, va a ser mucho mejor, porque eso me va a permitir ver cómo están desarrollando el tema y que no sea solo pues, sorpresivo el día de la exposición de sus carteles, ¿no? Esa es sugerencia, no es sugerencia para el acta 2, sino con el contenido específico que debe de llevar el acta y que acabo de mencionar, es suficiente.
Bueno, si no tienen más preguntas o comentarios, bueno, vuelvo a preguntar si hubiera alguna duda sobre lo que hemos comentado hoy, sobre los materiales a trabajar. Parece que no, entonces, bueno, les deseo muy buena tarde. Cualquier duda o comentario, pues a través del correo podemos seguir en contacto. Mientras tanto, bueno, quedo yo al pendiente y comprometido de mandarles las grabaciones, no las grabaciones, los materiales de lectura para la siguiente sesión, lo que falte, y a la espera de su trabajo el día viernes, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Que tengan muy buena tarde todos y todas. Que disfruten su fin de semana. Muchas gracias. Gracias, igualmente. Gracias.